Hola. Vamos a comenzar entonces con la segunda parte del curso, donde vamos a estar hablando en términos de transporte de masa y calor en flujo superficial. ¿Ya? Superficial. Y pensando en términos de preguntas, para poder contextualizar este video, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que caracteriza el flujo superficial? ¿Qué es lo diferente, ¿ya?, que uno tiene en términos de flujo superficial? Y lo primero es que uno llega a la conclusión es que existe turbulencia. Turbulencia del fluido, turbulencia en el fluido, en la mayoría de los casos, ¿ya? Esto, por lo tanto, lo que estamos hablando es que es un movimiento caótico u aleatorio del fluido, precisamente producto de que hay una serie de vórtices y remolinos que lo que están haciendo es mover masa en todas las direcciones, ¿ya? Y eso es lo que yo diría que es lo que caracteriza, o la principal característica de por qué es importante tratar con un poco más de énfasis lo que es los procesos de transporte de masa en flujo superficial. Independientemente que lleguemos a una cosa, difusión, advección y dispersión, vamos a llegar a los mismos nombres, los mismos flujos, procesos de transporte. Ahora hay que colocarlo en el contexto de un fluido que está moviendo, ¿ya? Entonces, producto del movimiento aleatorio. Como un adelanto, nosotros teníamos que la difusión molecular es por movimiento aleatorio de las moléculas, de manera tal de que podríamos pensar como una primera aproximación, podemos definir lo que es la difusión turbulenta. Turbulenta es un proceso de transporte que se explica por el movimiento aleatorio, y lo voy a colocar entre paréntesis porque a mí no me gusta que la cosa no es random. Igual hay una lógica detrás del asunto, hay vórtices, hay estructura coherente, etc. Entonces por eso no es aleatorio. Si es que yo tengo la serie de tiempo, van a aparecer algunos patrones que dicen que claramente no es una cosa aleatoria, no es un creciente, no es una distribución normal ni nada parecido, sino que hay patrones. Pero digamos así que es un movimiento aleatorio del fluido, ¿ya? Entonces, esa sería la primera aproximación, donde si nosotros tenemos que la difusión molecular es por el movimiento aleatorio de las moléculas, vamos a tener un proceso de difusión turbulenta por el movimiento, comillas, aleatorio del fluido, dado precisamente por estos vórtices que actúan y que son los que explican el flujo cuando estamos hablando en presencia de la superficie libre, donde el escurrimiento es principalmente turbulento. Aun cuando vamos a estar viendo varias cosas donde la difusión molecular es la que importa, pero en general uno podría decir que la difusión del proceso, la turbulencia del fluido, el flujo, es la que termina explicando todo este proceso. Y vamos a estar hablando, y acá, como mencioné, dije ahí, es un proceso de difusión, ¿ya? O sea, la analogía es la analogía con la difusión precisamente molecular. Ahora es la analogía cuando estamos hablando de flujo superficial es una difusión pero turbulenta, ¿ya? Donde pueden ver el análisis, ¿ya? Con un poco más de detalle en el apunte. Vamos a tener que M punto es el flujo másico, ¿ya? Pero ahora está asociado
a las variables promedio promediadas sobre la turbulencia. Eso qué es lo que quiere decir de que el experimento nace, y esto fue un análisis que lo hizo por primera vez, lo hizo Reynolds. El primer análisis que hizo Reynolds, está hablando de 1800 y algo, para el fluido, él reconoció de que existe la turbulencia, ¿ya? Eso es una observación que viene incluso de Leonardo da Vinci. Reconoció de que existe la turbulencia, de que está caracterizada por una serie de vórtices grandes, chicos, medianos, etcétera, que están interactuando unos con otros. Pero en la práctica, lo que realmente interesa es saber si el flujo promedio va a estar yendo de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, de arriba, ¿ya? ¿Cuál va a ser la dirección promedio del flujo? Sin olvidar todas estas fluctuaciones que, si bien son importantes, se reconoce que existen, son asociadas a un proceso que nos cuesta caracterizar, ¿ya? Porque requiere mucho detalle, siendo que en la práctica a uno le interesaría conocer cómo es el transporte de masa, en el caso de lo que estamos hablando acá, que va desde zonas de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, independientemente de que hay o no vórtices dando por un camino. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando estamos promediando variables sobre la turbulencia. Nos estamos olvidando un poco de la variación instantánea, de la concentración y de la velocidad, producto de la turbulencia. O sea, nosotros podemos tener que hay una velocidad U, que será la velocidad instantánea, que la vamos a escribir como un valor de U' más un valor U barra más un valor U', y cuando estamos hablando de las variables promediadas me estoy refiriendo principalmente a este valor de U barra, ¿ya? Análogamente podemos tener una concentración, que es la concentración instantánea, va a ser una concentración de C barra más un C', ¿ya? Donde está acá la instantánea. Y C barra nuevamente hace referencia a lo que son las características promediadas. Y todo lo que no es el promedio, pero que se necesita para poder explicar la variación instantánea, serían todas estas fluctuaciones turbulentas, tanto en la velocidad como en la concentración, ¿ya? Y lo que nos interesa ahora es que vamos a estar viendo los flujos másicos, que son esencialmente los flujos másicos promedio, ¿ya? Porque nos interesa ver qué es lo que va a estar pasando en términos del transporte promedio, no el detalle turbulento, sino que el promedio, ¿ya? Producto de que el flujo tiene una velocidad promedio, de que hay algunos gradientes de la concentración promedio que pueden estar induciendo alguna difusión desde zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración, y eso es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este flujo M punto barro, en el apunte, M barra punto, pueden ver con un poco más de detalle, pero en general va a aparecer un término que va a ser asociado a la advección del flujo medio, ¿ya? Este sería advección promedio, debido a que está la velocidad promedio y la concentración promedio, ¿ya? Vamos a tener un término que va a ser un término de difusivo, que es proporcional a los gradientes de la concentración promedio, ¿ya? Que este es un término de acá, difusión promedio, ¿ya? No son gradientes de la concentración promedio, sino que son gradientes no son gradientes de la concentración instantánea, sino que son gradientes de la concentración promedio, ¿ya? En promedio, si acá yo tengo una mayor concentración que acá, bueno, entonces se genera que hay un flujo de masa que va desde zonas de mayor concentración promedio a zonas de menor concentración promedio, y ese sería un promedio, sería un flujo por difusión promedio que es molecular. ¿Ya? Y como acá tenemos un promedio, los términos U por C que aparecen en la advección, va a aparecer nuevamente botado el término cruzado, que U', C' medio, ¿ya? Donde esto de acá es como la advección, producto de la advección de las fluctuaciones de la concentración, producto de las fluctuaciones de la velocidad, ¿ya?
Entonces son solamente términos que están relacionados con fluctuaciones de la velocidad y fluctuaciones de la concentración, pero como nosotros acá arriba tenemos puesto un promedio, si bien el promedio de la velocidad, de las fluctuaciones de la velocidad por sí solo es cero, y el promedio de las concentraciones de la velocidad por sí solo también es cero, el promedio de la multiplicación de estas dos cosas no necesariamente es cero, ¿ya? De hecho es distinto a cero, ¿ya? Y este término de acá es que, siguiendo con la misma analogía, se puede interpretar como una difusión turbulenta. ¿Ya? Que la vamos a escribir nuevamente proporcional a el gradiente promedio de la concentración, pero va a haber un signo menos, que quiere decir que va desde zonas de mayor concentración promedio a zonas de menor concentración promedio, pero en vez de tener un coeficiente de difusión molecular que sale de Wikipedia, vamos a tener el coeficiente de difusión turbulenta, que epsilon t es un coeficiente de difusión turbulenta. ¿Ya? Que de alguna manera depende del prima y depende de las concentraciones prima que se estén relacionando, que estén induciendo o que estén existiendo, precisamente porque yo tengo velocidades primas. Imagínense que tengo un vórtice dando vueltas sobre una zona de mayor concentración, lo que va a estar haciendo ese vórtice es tomar zonas de menor concentración y las levanta, las tira para arriba, las tira para arriba, las tira para arriba. Entonces esas fluctuaciones de la velocidad asociadas al vórtice van a estar induciendo fluctuaciones de la concentración prima, que van a estar también produciendo un transporte promedio, que ya no va a ser precisamente debido a la escala molecular, sino que se va a estar explicando principalmente por las fluctuaciones de la velocidad asociada a la turbulencia. Entonces aquí aparece, hay todo un análisis un poco más detallado para lograr demostrar de que este término acá se puede precisamente escribir como este otro término acá. Todo lo que significan los promedios de la ecuación y todo lo que quieran, ¿ya? Pero a fin de cuentas yo creo que lo importante es lograr reconocer de que cuando estamos trabajando promediando sobre la turbulencia, cuando estamos trabajando con flujo superficial, lo que nos interesa no nos interesa el detalle de las concentraciones y la velocidad dentro del vórtice, sino que nos interesa promediar sobre todo esa chain, ¿ya? Y cuando promediamos sobre todo eso ahí, nos van a aparecer de nuevo una atracción asociada a la velocidad promedio y que va a estar moviendo en función de la concentración promedio. Vamos a tener un término de la difusión molecular en función de los gradientes de la concentración promedio, pero aparece este otro término acá, U' se lleva medio, menos, que se interpreta entonces como una difusión turbulenta, donde nuevamente se va a escribir como proporcional al gradiente de la concentración promedio, pero la constante de proporcionalidad ya no va a ser un coeficiente de difusión molecular, sino que va a ser un coeficiente de difusión turbulenta, que lo importante es que es propiedad del flujo. Propiedad del flujo. ¿Ya? Todo esto de acá, acá es propiedad del flujo. Vale decir, ya no es una cosa que es constante y uniforme. Si ustedes ven el coeficiente de difusión del oxígeno disuelto en el agua, está tabulado, y esa agua puede ser agua líquida en la Tierra o en Marte. Da lo mismo, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de difusión turbulenta, ahora ya no es necesariamente una propiedad del agua, sino que tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿cuál es la velocidad del flujo? ¿Cuáles son los esfuerzos de corte? ¿Cuáles son los gradientes de presiones? ¿Cuáles son las condiciones de borde que me están influenciando? Etcétera. Bueno, toda esa información es la que entra y uno termina describiendo que esto de acá es propiedad del flujo, no del fluido. ¿Ya? Eso. Mañana, bueno, y como sabrán, la única manera para poder abordar este tipo de cosas es con modelos, ¿ya? Con modelos, leyes de cierre que me permitan calcular cuánto vale este coeficiente de difusión turbulenta, ahora en función de propiedades del flujo que yo conozca, el esfuerzo de corte, la velocidad, la altura de escurrimiento, lo que sea, ¿ya? Mañana. Nos vemos. Chao.